Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Es un auténtico placer recibir en esta casa, en Objetivo Vizcaya, a Laura Restrepo. Laura, buenas tardes, bienvenida. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti también. Bueno, hemos estado hablando de lo divino, lo humano, hemos estado hablando hasta de peluquería, Laura, lo que da, ¿verdad? Llevamos rato aquí nosotras dos ya en la conversación. Pero Laura, fíjate, tenemos aquí con nosotros tu nuevo libro, Pecado. No hemos hablado de ningún pecado, no somos muy pecadoras tú y yo. Yo creo que no, estamos absueltas y somos santísimas. Bueno, hay que decir, Laura, que presentas este libro de relatos. Es novela, Susana. Aunque es un libro, bueno, son diferentes historias, por lo cual, en algunos dicen, bueno, son diferentes personajes, pero es novela, o sea, se lee como unidad, aunque cada uno tiene su historia. Ahora vamos a hablar de esos pecadores, vale. Pero todos tienen algo en común, que es el mal. Que tienen que pasar por el mal en algún momento. Claro, una novela, digamos, con una estructura bastante abierta, flexible, donde, fíjate, más siguiendo un poco la dinámica de las series de televisión, que creo que han sido las grandes innovadoras en materia de narración. Entonces son capítulos con un hilo conductor muy firme, que es la relación del ser humano con el mal. Todos son pecadores, por ponerlo de alguna manera, o personas, inclusive buenas personas, que se ven forzadas a atravesar las aguas turbias así de lo que llamamos el mal, pero cada capítulo tiene autonomía frente a los otros, de tal manera que puedes leer un poco hacia adelante o hacia atrás. Por eso que decíamos de ese, bueno, no es libro de relatos, pero esas historias, ¿no? Que tienen esa unidad, o sea, que tienen, bueno, esa independencia, estos personajes que ahora hablaremos, estos protagonistas, pero que luego tienen eso, algo en común, ese hilo conductor, ¿no? Exacto, ahí lo agarraste muy bien. Tienen varios hilos conductores, entre otras un cuadro fantástico, muy enigmático, que es el Jardín de las Delicias del Bosco y que aparece en todos los capítulos. Y hay otros temas también, la pérdida del paraíso, el cuerpo humano desmembrado, desvertebrado, roto, como aparece también mucho en el Jardín de las Delicias del Bosco, donde aparecen brazos, piernas, culos, el cuerpo humano, digamos que la parte pesa más que el todo. Las frutas, desde luego la fruta prohibida que está en el Jardín de las Delicias del Bosco y que aparece en todos los relatos, digamos, en cierto momento crítico de la vida de cada personaje, aparecen las frutas y eso marca como el inicio del problema en el cual se va a meter el personaje en cuestión. Una serie de personajes, Laura, que en un momento dado de su vida traspasan esa línea, se acercan a ese corazón del mal, a ese mal. Son personajes, yo creo que son varios, un asesino, un adúltero, una descuartizadora, una pareja incestuosa, un verdugo, unas 3 hermanas vanidosas, también aparece la soberbia, un rey sanguinario. Todos ellos con ese mal, no sé si como elección o porque no les queda otro remedio. A veces una y otra. Por ejemplo, hay uno que se llama, o que le dicen la viuda, que es un verdugo y él tiene como profesión andar cortando cabezas. Pero es su profesión, ¿no? Él dirá, bueno, yo puedo ser bueno, pero mi profesión es el mal, ¿no? Ah, sí, además es un hombre que se considera muy recto y que hace su oficio con una gran pulcritud. Y hay otras que son buenas personas. Las 3 hermanas estas vanidosas que dices se llaman como tú, se llaman las Susanas. Ah, mira. Y el capítulo es casualidad, mira, no tiene implicaciones. Se llama Las Susanas en su paraíso. Ajá. 3 hermanas, muy bellas ellas, blancas, que pasan vacaciones en un balneario donde hay un pueblo de pescadores negros. Ellas no son malas personas. Una de ellas se enreda en una relación amorosa con uno de los pescadores negros, digamos que rompe las reglas del juego de la convivencia entre los visitantes y los locales. Sin embargo, el pecado no sería tanto ese. Nunca en este libro el pecado es el deseo, ¿eh? Yo creo que eso es un cuento que nos contaron durante muchos siglos y que hoy en día ya no lo creemos. El pecado no es lo que cada quien hace en la cama, eso no es pecado, es allá cada quien.
El pecado ahí en ese particular capítulo es más bien la indiferencia, la incapacidad de registrar el sufrimiento del otro, la incapacidad de ponerse en los zapatos de otros seres humanos. No empatizar, ¿no? No empatizar, exactamente. ¿Y el asesino? Bueno, el asesino... Porque alguien, ¿no? que bueno, pues quita la vida a otra persona, ¿no? Que siempre decimos, eso es la reencarnación del mal, ¿no? De alguna manera todos lo son y también de alguna manera todos tienen algún tipo de justificación. Yo nunca quise juzgar, digamos como autor, no juzgar, sino colocar a los personajes en una especie de escenario donde pudieran actuar. ¿Es el lector entonces el que tiene ese papel de un poquito de juez? Es el lector, como si cada uno de estos pecadores le confesara su pecado al oído. Ya sabes que nada que pugne tanto por salir como un secreto. Necesitas contarlo, y más si ha sido una experiencia tan fuerte como la de algunos de estos personajes. Así que el lector está ahí para escuchar esta confesión que le hacen así en un tono muy íntimo al oído y decidir si condena o si exonera, si comprende o si por el contrario no comprende. Sí, porque cada personaje, nosotros como lectores, podremos en algunos, ¿no? Tener, ¿no? Sentirnos no identificados, o sí, ¿no? O comprender más, en otros en cambio ser jueces implacables y decir, bueno, te condeno al fuego eterno, ¿no? O sea, el lector tiene un poquito, o sea, ese papel. Yo creo que además es algo que también muy atractivo de esta novela de pecado, Laura, el ponernos en esa situación que normalmente, ¿no? Como mucho, a veces somos lectores observadores, o sabemos por dónde pueden ir los tiros, pero aquí somos un poquito jueces, ¿no? Decidimos qué personaje puede... Claro, ¿no? Susana, y tiene mucho que ver con esta época en donde la barrera entre el bien y el mal se ha vuelto tan borrosa, es tan móvil, qué está bien y qué está mal. Durante siglos la humanidad siguió por un código, digamos, religioso, ¿cierto? La ética tenía un marco religioso, pero ese marco religioso se desploma. Y es como si la humanidad no hubiera construido un código ético que nos diga cómo debemos comportarnos. De hecho, fíjate, cuando le pusimos a la novela el nombre Pecado, mucha gente me dijo, ese nombre, tú dices que tú no juzgas, pero ese nombre ya de por sí juzga, porque tiene connotaciones religiosas. Yo le decía, bueno, por un lado es verdad, pero por otro lado es una bellísima palabra como sacada de un bolero, cosa que me gusta a mí mucho. Tiene ahí su magia, tiene su sortilegio, pero al mismo tiempo, ¿cómo lo traduces a un código civil la palabra pecado? Es que no la tenemos. Fíjate que yo he comenzado la entrevista, me da culpa también ya juzgando un poquito a estos personajes, he dicho pecadores, claro. ¿no? Y luego ahí me doy cuenta y digo, bueno, ya estoy diciendo pecadores, claro. Que es una palabra que nos puede parecer muy fuerte, pero como comentas, ¿no? También hay que darle el sentido, ¿no? Un poco de, ¿no? más amplio. Y sobre todo que no es posible traducirlo a un término neutral, ni siquiera a un término no religioso, porque ¿qué pones? ¿Crimen? Bueno, crimen ya tiene unas implicaciones penales y de policía. ¿Qué otra palabra le pones? Transgresión, quizá, pero tiene un sonsonete ahí sofisticado que no le quería poner yo. Entonces, y malvados es ya también, ¿no? Darle esa connotación, ya te ¿no? fuiste por el otro lado. A la caldera de Satán, ¿no? Directamente, sí. Así que es un territorio, digamos, muy ambiguo, y yo siempre quise mantenerlo ahí, ¿cierto? Como con todos los recovecos y los claroscuros de la conciencia, y que el lector fuera... Hace poco me decía una amiga que había leído ese capítulo que se llama Pelo de elefante, donde aparece este verdugo al que llaman la viuda, y me decía, pero no es posible, ¿qué hiciste con esto? Me dice, llevo 25 páginas enamorada de un personaje, y de pronto digo, pero por favor, si este hombre corta cabezas, ¿qué me está sucediendo? También cuando has comentado, Laura, cómo hace unos cuántos años, o no tantos, el tema del adulterio era el pecado, vamos, el mayor de los pecados. Ahora quizá en esta sociedad decimos, bueno, hombre, una canita al aire, no se ve tan... Pero fíjate que hace 20 años el adulterio era la peor, ¿no? El peor de los pecados, casi. No, por supuesto. Y en algunos países, es más, el adulterio te lleva a la muerte, porque y sobre todo si eres mujer... En algunos países, como seas adúltera, te cortan las manos y la cabeza. Por favor. Yo creo que aquí en este libro, bueno,
Hay algunos pecados, digamos, muy sangrientos y otros que no, y algunos que tienen que ver con la sexualidad de cada quien, que son en realidad los más leves, si es que puedes decir que hay falta. Hay una historia que se llama Olor a rosas invisibles, de un alto ejecutivo, digamos un hombre próspero en todo sentido, que ha tenido muchos años de un excelente matrimonio, ya es abuelo, se ha vuelto rico, y se le cruza en la vida un primer amor de juventud, de alguna manera, el gran amor de su juventud. Y ella, que está ya viuda, una mujer así muy echada para adelante que llamamos, lo convence de que tengan un encuentro clandestino en otra ciudad. Bueno, ahí están estos dos viejos que se reencuentran y finalmente, ¿quién puede juzgar? Más bien la historia de ese amor parece como un rito de pasaje para poder entrar de una manera más suave a la vejez, ¿no? Asumir la vejez con toda la carga que tiene, un poco despedirse ya de lo que fueron los grandes anhelos o la gran energía de la juventud y ya luego se despiden, pero la experiencia fue grata, fue reconfortante, bueno, amorosa al fin de al cabo, ¿no? Una novela sin duda de pecados y de sentimientos, que es lo que también, ¿no?, se compone el ser humano, y que el que esté libre de pecado, como suele decir, que tiene la primera piedra. Todos tenemos nuestros, ¿no?, secretos. Laura, esta novela que hoy vas a presentar, por cierto, que no se nos olvide, a partir de las 7:30 en la Biblioteca Videobarrieta en Bilbao. Ese encuentro con lectores, cada uno, además, cada una te contará también, ¿no?, lo que ha sentido. Cada uno elegirá, ¿no?, un personaje, esos son encuentros donde tú también ves un poquito ahí ese feedback, ¿no?, y recibes lo que la gente ha sentido al leer la novela. Susana, eso sucede después de que publicas el libro, digamos, con este tipo de encuentros donde ya llega el lector o la lectora y te dicen esto me gustó, esto no tanto, ¿por qué pusiste este final cuando la cosa empujaba más bien para este otro lado? Pero también antes, porque algunas de las historias es ficción, pero no todo me lo inventé, muchas veces son cosas que has conversado con gente que las ha vivido. Digamos que tiene unas complejidades que no siempre te las puedes inventar, ¿no? Hay que sentarse durante horas a conversar con ciertas personas que han pasado por experiencias muy duras y que te pueden contar de qué se trata. Hay uno de los capítulos, por ejemplo, se llama La Promesa, que, bueno, ese no es sangriento como otros, pero yo creo que es el más fuerte, de golpe el que entra más en reverso, así en primera instancia para el lector, porque es sobre el incesto. Es una muchacha adolescente que vive una historia, digamos, de amor, se puede decir, con su padre, con quien no ha convivido, porque es un hombre que se va cuando ella está muy pequeñita, pero a quien se reencuentra más adelante en la vida. Era fácil caer en el lugar común al contar eso. Y yo tuve como la suerte de que una mujer, hoy en día una extraordinaria mujer, muy, muy fuerte, muy dueña de sí, que se sentó conmigo muchas horas a contarme cómo había sido esa experiencia, digamos, brutal que había vivido en su adolescencia. Y pues para mí fue apasionante, ¿cierto? Porque tiene muchos más recovecos una historia así que la que podría uno imaginarse. Y le dio un componente que para mí fue sorprendente. Normalmente esas historias se cuentan como la víctima sale destrozada, en este caso la adolescente que es utilizada, sale destrozada, sale molida, es sujeto pasivo de lo que le sucede. Y en este caso, si bien había sido una experiencia feroz, de todas maneras la muchacha tenía una fuerza y una capacidad de sobreponerse que ella había manejado todo. Tanto el padre como la madre aparecían como los más infantiles en contraposición a esta muchacha que se había metido a esa relación porque había querido y que logra salir en el momento en que ella quiere también. Eso te lo da la conversación con las personas que lo han vivido, ¿no? Eso es algo que difícilmente puede uno sacarse de su sola cabeza.
hay que, como buena escritora, saber escribir y saber escuchar. Entonces, Mucho. Laura. Bueno, ya tú Y lo observar. sabes, hacer las dos cosas, saber conversar y saber escuchar. Mucho viene que lo que la gente te cuenta. Hay una cosa, Susana, que ya tú por tu oficio también lo habrás experimentado. Es muy difícil saber por qué la gente hace lo que hace. ¿Cuál es el motivo que lleva a las personas a hacer ciertas cosas? Por ejemplo, si hay un hombre al que cierto tipo de mujer lo maltrata, ¿por qué insiste en buscar el mismo tipo una y otra vez, una y otra vez? Y así con tantas cosas. Entonces, yo siempre he creído que el motivo evidente o aparente nunca es el verdadero. Siempre hay un motivo detrás del motivo, un oculto, muchas veces ni siquiera demasiado claro para la persona que incurre en cierta conducta. Entonces, solamente conversando largo, tú dices, por ejemplo, el sicario, el muchacho sicario, en una historia que se llama Lindo y Malo, ese muñeco. Bueno, tú sabes que Colombia, mi país, es un país que ha atravesado por épocas de violencia muy brutal. Y en esos tiempos de Pablo Escobar vivimos por una auténtica plaga, que fue que la escuela de Pablo Escobar consistió en convertir en sicarios a muchachitos jóvenes que iban y mataban y se hacían matar. Siendo periodista yo conversé con muchos de estos muchachos. Porque como te digo, claro, ellos habrán matado a mucha gente, pero en el momento en que alguien se sienta con ellos y les pregunta, la urgencia de contar es lo que predomina. No pueden con el peso en su alma de lo que están haciendo. Entonces, solo conversar con estos muchachos me llevaba un poco a comprender como toda esa ritualidad que hay detrás de finalmente dar su propia vida a cambio de las que han tomado. O por ejemplo en el caso de el Arcángel, se llama este muchachito sicario, quizá ganarse la admiración de la madre, son familias donde el padre está ausente, y el muchacho sicario hacía lo que hacía para sostener a la familia. Entonces la admiración, ¿no? Sentirse ante los ojos de la madre como el proveedor que mantiene a la madre, que mantiene a los hermanos. Y en el caso de esta historia, hay como un campanazo así brutal que le hace caer a él en cuenta de que se desmorona todo el esquema en el cual se mueve, cuando se da cuenta que quizá la madre no lo admira tanto como él pensaba, sino que al que admira es al hermano que estudia y que no ha incurrido en la actividad criminal como él. Cuando se da cuenta de que no goza de la admiración de la madre, ¡pah!, ahí le cae el golpe que lo obliga un poco a cambiar de vida. Bueno, todas son cosas que sacas de la realidad, de conversar con la gente, que la gente te confiese sus pecados de la misma manera como estos personajes quiero yo que se los confiesen al lector. La verdad es que estaríamos horas y horas conversando contigo, Laura, porque es una auténtica gozada escucharte, hablar contigo. Pero yo sé que tienes una cita, no queremos tampoco que llegues tarde, porque si no, más que nada, nos van a cortar la cabeza a nosotros. Hombre, ojalá porque a las no. 7:30, hoy mismo, lunes a las 7:30, en la Biblioteca Videbarrieta, Laura Restrepo, ese encuentro con todos sus lectores, un encuentro con toda la gente que quiera charlar con ella, que quiera conocer a esta gran mujer, gran escritora y gran conversadora. Laura, un auténtico placer. Espero que vuelvas, Susana, dentro de poco, y además la visita al Casco Viejo y la invitación a los pinchos corre de mi cuenta. Hombre, mira, si que vuelves, te tomo la palabra. Te hago de Cicerone, te llevo por el Casco Viejo, que me has comentado que es lo que un poquito también te queda pendiente de Bilbao. Pero claro. Y te invito yo a los primeros pinchos, no te vas a arrepentir. Bueno, está muy bien, te tomo la palabra y conversaremos hasta el amanecer. Hecho, queda dicho. Laura, muchísimas gracias y enhorabuena por Pecado. A ti, encantada, Susana, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Estamos ya en la segunda parte del programa, la vuelta de Publi. Conversaremos con Pedro Montero y seguiremos avanzando poquito a poquito por esta tarde de lunes. No se muevan.